Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión de MZN. Qué placer poder estar con ustedes. Hoy tenemos una historia interesante, una historia bonita, una historia llena de, podemos decir, de suspenso, porque sí nos va a dar suspenso por todo lo que ha vivido nuestra invitada. Y ella ha pagado un precio bien alto, bien fuerte, para poder estar en el lugar donde está. No ha sido nada fácil, no ha sido nada sencillo, pero realmente al llegar a estas historias o a estas alturas de su vida era un precio importante que ella tenía que cubrir, saldar, pagar, como quieran llamarlos, para poder estar en el nivel y evolucionar y crecer. Y el Dios la ha llevado a lugares muy altos, pero primero tuvo que pagar su derecho de piso. Bienvenidos a MZN. Hoy tenemos desde Indiana a Katia Martínez, una tica que la está rompiendo no solamente en Estados Unidos, sino también en Egipto. Y ahí vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, quédate. Bienvenidos aquí a MZN. Mi nombre es Carolina Schramm, coach especializada en neurociencias aplicada. Yo soy Erika Beltrán, professional coach and brain trainer. Mi nombre es César Renato Robleta, de San Rafael Barrera. Les saluda Daniel Nolasco desde Florida, Estados Unidos. ¿Sabías que tener salud mental, física y espiritual es clave para poder tener felicidad en esta vida? Descúbrelo junto a Marco Tulio Monzón, prestigioso conferencista y asesor de alto rendimiento. Conversando con MZN, domingos 5 p.m. ETN TV, aquí está todo. Y ya sabes, todos los domingos a las 5 de la tarde, hora de Centroamérica, por EDN TV, pasan la retransmisión de este programa. Ahora bien, vamos a entrar en materia. Primero agradeciéndole a nuestros patrocinadores Revive Editorial, Descúbrete y Lánzate TV desde Nueva York. También tenemos a Cámara de Comercio Industria de Cortés y Multicable de Honduras y a Sincop desde Miami y Argentina. Entonces ahora, sin tanto preámbulo, tenemos a nuestra invitada Katia Martínez. Y Katia, ¿cómo estás? Bienvenida a MZN, gracias por aceptar la invitación. Hola Marco Tulio, muchísimas gracias por tenerme aquí en tu programa y sí, acá estoy para poder hablar y relatar un poco de mi vida acá en los Estados Unidos, así que quiero darte las gracias de antemano. No, muchísimas gracias y queremos agradecer a Carolina Pañagua que gracias a ella es que podemos estar acá. Les comento más que estamos desde noviembre, ¿verdad, Katia? Desde noviembre. Desde noviembre para contar. Se logró. Después de mucho se logró y gracias. Vamos a entrar en materia y ya te están mandando saludos y saludos para nosotros. Rufi Batres desde Guatemala. Wow. Feliz año, Rufi. Gracias por estar conectada desde ahora. Gracias. Muchas gracias. Ok, Katia. Agárrense porque esto está por empezar. Naciste en San José. Sí, naciste en San José, Costa Rica, ¿correcto? Sí, en San José, Costa Rica. Y viviste en San José hasta los 17 años en promedio. No. Viví en Costa Rica hasta los 20 años, que fue cuando me vine para acá a los Estados Unidos. 17 años y medio. 17 años. Ok, pero a los 17 años. A los 17 años y medio fue cuando tuve a mi hija. A tu primera hija. Ok, perfecto.
Con eso estamos bien. Tenía 17 años y medio con su primera hija y según lo que platicábamos, Katia, tú estabas en un proceso de tu vida también, de mucha transformación, de ser una madre joven. Y llegó un momento en el cual te enamoraste y el enamorarte te llevó a que te secuestraran. Me secuestraron completamente. Y eso, me dejé secuestrar. Y eso fue, te dejaste secuestrar, pero realmente se convirtió en un secuestro real. O sea, al principio se podría decir que fue un secuestro de amor, si lo podemos decir de esa manera. Exacto. Como voluntariamente me fui, pero la historia marcó todo. ¿Cómo fue que tú fuiste secuestrado por una persona de la comunidad Amish? Bueno, en sí, al principio, cuando nosotros empezamos a ser novios, esta persona aparentaba otra cosa, vestía totalmente como nosotros, todo. Cuando hubo mi matrimonio fue en Costa Rica, fue algo muy pequeño. ¿Tú vivías en Costa Rica? O sea, él vivía en Costa Rica. No, él no vivía en Costa Rica, él vivía acá en Estados Unidos, él tenía negocios en Costa Rica y él viajaba y entonces cuando él viajaba como normal, persona normal, con la ropa de él y todo, así lo conocí yo. Entonces, un poco tiempo antes de casarnos, ya como la semana antes, él trajo a las personas que venían de Estados Unidos y venían vistiendo esta ropa. Entonces, pero la ropa de Amish, pero él me dijo que era la religión, no sé qué, entonces yo pensé que eran ellos. Pero después él me empieza a contar a mí, ¿verdad? Que no, que es que ellos viven un poco diferente y todo lo demás. Pero claro, mi inglés era súper malo en ese tiempo. Yo venía de una escuela, de un colegio público, entonces no era así fluido. Apenas le entendía, ¿verdad? Era una relación de que más que todo es señas y todo. Pero bueno, yo lo aprendí a amar a él, lo quería. Y cuando ya nosotros nos casamos, hicimos todo el proceso, me vine para acá a Estados Unidos y bueno, ahí es donde yo empieza todo, porque él se cambia la ropa en el aeropuerto de Miami, pasamos a Miami, de Miami íbamos a otro estado y de ese otro estado aquí a Indiana. Y cuando yo llegué a Indiana, los papás, la mamá me abrazaban, me daban besos y yo pensaba como que, porque yo no había visto en sí la ropa de la gorrita, del vestido negro, estas cosas que ellos usan ya cuando van a una actividad o a ver a alguien o lo que sea, un velorio, o lo que sea. Entonces yo decía, estoy en un lugar, yo le dije a él, estoy en un lugar que no es, porque estas personas me están abrazando y todo, y me dicen, no, es que ellos son mi familia. Entonces yo dije, bueno, ok, está bien. Yo dije, pero yo era muy chiquilla, o sea, realmente 20 años, estoy todavía procesando mi evolución como mujer, de niña pasé a ser mujer por mi hija y de un momento a otro me caso. Entonces yo, ¿verdad? Con toda esta evolución mía, cuando yo veo eso, yo digo, bueno, está bien, y yo no discrimino absolutamente a nadie, y yo dije, pero cuando ya vino el momento en que yo estaba en la casa y quería ir al baño y todo esto, y ya me decían que eran los interiores de huecos, porque los Amish viven así, la electricidad eran con lámparas de canfín, de querosito, pero digo, yo por el momento todo lo veía bien, me gustaba, o sea, realmente me gustaba. A las 4 de la mañana me llegaron a tocar la puerta del cuarto para que fuera a aprender, para ver cómo ellos ordeñaban las vacas. Y pues mi papá en Costa Rica tenía propiedades y también ellos tenían, bueno, toda mi familia allá.
un rancho, entonces a veces yo iba a donde mi papá y yo tenía, habían caballos, habían vacas, habían de todo esto, entonces yo ya estaba muy como asimilada a eso. En Costa Rica pues tenemos también mucho, obviamente en las zonas rurales esto, pero yo decía, bueno, vengo de Costa Rica acá y estoy metida como en un rancho, por decirlo así. Entonces yo decía, ay Dios mío, pero bueno, a mí me parecía más bien cómico al principio, ¿verdad? Entonces yo, y a mi hija le encantaba, le encantaba. Tengo una pregunta basada en eso. Antes del proceso, cuando estaban en el proceso de noviazgo, y antes de llegar a la parte con los Amish y todo, porque este es el inicio. Ahorita no has tocado ni siquiera el tema de cómo él se transformó en otra persona diferente. ¿No tuviste algunas señales o algo que te dijera cuidado? Bueno, ¿O todo fue que tú, yo sé que estabas muy joven, pero que tú ahorita pensando podrías decir, sí tuve estas señales, pero no las logré ver, no les hice caso? en realidad sí, yo creo que más bien las pasé por alto, porque el estar enamorado, al tener una niña también pequeñita, ella tenía que 2 años, entonces yo obviamente que quería darle el hogar a ella, ya quería ser esposa, ya yo me sentía preparada para dar ese paso. Entonces uno no piensa, lo demás es como que va viniendo por añadidura, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, yo sobrepaso eso, yo puedo vivir eso. ¿Qué pasó después? O sea, porque ellas te cambiaron y todo, pero después la historia cambió radicalmente. ¿Qué sucedió? Lo que sucede es que cuando yo vengo acá, me convierte en Amish, a mí también. En Estados Unidos. Y a mi hija también. Entonces, Okay. sí, acá ya en Estados Unidos ya me empezaron a preparar ropa, ya tenían mis medidas, porque estando él en Estados Unidos y yo en Costa Rica, a veces me decía, Katia, le voy a llevar un jeans o una blusa, algo así, un regalo. Entonces él me pedía las medidas, pero bueno, esas medidas sirvieron para cuando yo llegara tenía toda la ropa ya hecha. Y eso sí no lo habíamos hablado tampoco, o sea, entonces yo cuando ya me cambiaron por la ropa, no vi más mi ropa, no vi más mi maleta, yo decía, ¿dónde está mi ropa? ¿Qué me la hicieron? Pero bueno, los vestidos son bonitos, digo, porque los hacen ellos mismos, ellos fabrican todo, ellos hacen sus quesos, o sea, todo. Entonces yo decía, está bien, con eso me quedo así y a mi hija le encantaba. Entonces yo, al ver a mi hija feliz, yo entonces estaba feliz por ella. Y es que no fue una situación de la comunidad como la comunidad, sino fue la persona la que cambió. Sí, La comunidad no cambia, la comunidad más bien te recibió, te acogió, te enseñó, claro. Y todo. El asunto fue cómo él como persona cambió. Sí, ya él venía, acá les llaman descomulgarlos de la religión por ir a otro lugar, ir en avión, no pueden ir en avión, no pueden manejar auto, un montón de cosas. Entonces, él estaba descomulgado. Cuando él me explica eso, ya estando en Indiana, entonces yo le decía, bueno, pero entonces, ¿por qué yo me tengo que vestir? Si usted no tiene que ir. No lo recibían en las familias, en los hogares, digamos, ellos hacen la iglesia de ellos en las casas, entonces pueden haber hasta 500 personas. Yo era la que iba con mi hija a las reuniones de la iglesia, a la misa, por decirlo así, al templo, y él no podía porque él estaba excomulgado. Entonces, eso fue lo que a mí me empezó como a chocar un poco, ¿verdad? Porque yo hacía las cosas y prácticamente no era como de los dos, era solamente él por un lado, yo por el otro, ¿verdad? En esas circunstancias. Él, dentro de este proceso, en algún momento
empezó a cambiar su carácter, tener vicios o golpearte en algunos momentos? Bueno, sí, ellos toman mucho alcohol realmente, y esto estoy hablando de toda la religión esta, el estar tan encerrados en su propio zona de confort, llamo yo. Ellos entonces, pues no, supuestamente no tienen televisor, no tienen radio, unos sí, otros no. Entonces, no creo que haya sido culpa tampoco de él. Creo que la religión en sí está mal ubicada porque ven unas cosas y otras cosas no. Entonces, los mismos padres le dan el indicio a los hijos, les compran alcohol los fines de semana, desde los 16, 17 años empiezan los muchachos a irse y cogen bastantes, digo, cases, no sé cómo se dice, cases, bueno, de cerebrosa y todo esto, y se lo llevan y se van a las fiestas, y para los padres es natural, y llegan como el domingo, se van viernes, sábado y viernes, domingo, o llegan al día siguiente súper tomados. Entonces es un patrón que se da entre ellos. Entonces obviamente que al no tener televisor, al no poder hacer, al estar tan reprimidos, entonces buscan cosas para poder sacar esto, el alcohol. Entonces ahí me doy cuenta que mi esposo... Pero en algún momento, en algún momento de esos, según lo que tú mencionas, él te golpeó. Sí, claro que sí. Varias veces él lo hizo, estando alcoholizado, bueno y sano. Era otra persona, súper trabajador. Eso no lo puedo negar, un hombre trabajador, pero tomaba todas las noches, y todas las noches había una excusa por algo. Yo a veces me lo llevaba casi que a la cama, y como lo despertaba, entonces se alteraba, me gritaba, me pegaba, sí, me pegaba con la faja, me escupía, me hacía cosas que realmente no debía de haber hecho. Pero como le digo, pienso que el alcohol fue ese gran problema, porque bueno y sano era un buen hombre. De hecho, ya este señor ya no toma, para no mencionar nombres, nada, y él es un buen hombre, está ya casado, ya es otra cosa. Entonces, con sus hijas, excelente padre con sus hijas. Ahora que él ya no toma, ya es otra cosa, pero eso obviamente no me toca a mí, ¿verdad? Ya Correcto. ¿Y en qué momento tú dijiste, estoy secuestrada y tengo que salir de acá? Cuando no me dejaba no, yo quería pues tener un poco más de libertad, ya no quería, con el tiempo yo ya no quería porque yo andaba en carruaje, en caballo, con carruaje con mi niña a la par, y yo me iba a visitar a las familias, yo hacía todo lo que ellas hacían. Yo era muy buena, yo era muy sumisa en ese momento, porque obviamente yo decía, ¿qué me queda? Mis padres no sabían absolutamente nada, porque ¿Tus no padres quería no sabían? No, yo soy de las mujeres, o bueno, las personas o el ser humano que piensa que cuando uno se mete en algo, uno mismo debe salirse. Si uno lo hizo, pienso que es muy importante que uno busque esa salida, y siempre he buscado mi salida, gracias a Dios, de alguna manera u otra, siempre he podido salir. Y de esa, yo tenía que hacerlo, y no quería darle como a mi mamá. Mi mamá estaba confiada, mi abuelita, mis hermanos, o sea, no quería decirles, esto es lo que me está pasando. Yo dije, voy a llevarlo a ver hasta dónde y hasta cuándo yo misma puedo aguantar. Pero a veces el abuso se vuelve psicológico, verbal, mental, en muchas situaciones. Entonces uno mismo se va enredando, y uno mismo se vuelve enfermizo, y uno mismo cree que se tiene que ir quedando en algo así. En ese proceso, cuando tú decidiste irte, y has dicho eso, se vuelve enfermizo, es el síndrome de Estocolmo, que la persona regresa hacia esa situación.
Pero tú mencionaste algo que a mí me llamó mucho la atención. Y cuando irte, en ese proceso vino uno de los mayores dolores de tu vida. Cuando tú lograste salir, vino uno de los dolores más grandes de tu vida. Cuéntanos un poco. Los más grandes dolores, ¿cuál? Recuérdeme, es que Sí. no me acuerdo. Tu hija, tus hijas. Ah, claro, claro. No, cuando yo decido irme de acá, yo digo, bueno, me voy con mis hijas, obviamente, porque ya era demasiado el abuso y ellas ya estaban empezando a crecer, a ver lo que iba pasando. Entonces yo decía, no puedo permitir que ellas vivan en una situación porque van a creer que es normal. Entonces yo decido irme. Encuentro a una persona, una muchacha, ella me ayuda, ella tenía un apartamento, me dice, véngase a vivir conmigo, me voy a vivir con ella y me traigo a mis hijas. Como al tiempo de estar yo ahí, ya yo estaba buscando, ya tenía trabajo y todo lo demás, él viene con un montón de papeles, documentos, y me dice que por favor le firme los documentos para poder tener la custodia compartida. Entonces yo digo, bueno, sí, es el papá, ya me fui, ya me las llevé y todo, entonces firmé, pero no sabía que cuando estaba firmando eso, le estaba firmando la custodia con total de mis 3 hijas. E incluso... O sea, porque tú no hablabas inglés. No, pues ya ya aprendí a hablar un poco porque ya tenía años de vivir. Esto pasó 7 años después de que nosotros estuviéramos en relación. Ah, Sí, pero de hablar a leer es otra historia. sí, pero cuando se trataba es que de hablar y leer sí podía leer porque ya ayudaba a mis hijas a hacer las tareas y cosas así, pero si no me traen en ese momento yo no era una mujer muy instruida. ¿Cómo lo puedo hacer ahora? Entonces me trajo un portafolio, por decirlo así, como de 30 hojas. ¿Y qué me voy a poner yo a leer? Yo confiando en él, porque teníamos unas hijas en conjunto, le digo, está bien, no hay problema. Y nada, me dice, aquí, firme aquí. Entonces yo pensé, debería tener un abogado, eso sí lo pensé, debería tener un abogado, pero no, ay no, o sea, para que las pueda tener también, y le firmé. Al poco tiempo me llaman para decirme que debo buscarme un abogado porque que él se va a llevar a las niñas. Se mete el servicio de niños, acá se involucra, porque cuando hay problemas así de esta índole, entonces se involucra, entonces yo ya me buscan un abogado, me apuntan un abogado y todo, pero no pude hacer nada, porque una vez que uno firma ese documento, no hay un retroceso para atrás. Y también yo es que lo puedo decir, o sea, realmente creo que en ese tiempo había poca gente que hablaba español en ese momento. Yo era una de las pocas que habían emigrado, pues había gente de México que vivía acá y todo, pero no se veía así mucho. Entonces, para los jueces, para las cortes, era algo que yo siento bueno, un racismo, sinceramente se lo digo, porque de ninguna manera, mi abogado de ninguna manera pudo hacer absolutamente para decir, ella es hispana, el inglés de ella no es la primera barrera, ahora eso no pasa, porque ahora sí, o sea, con toda la inmigración que hay, todo, obviamente que hay mucha defensa. En este tiempo no había defensa para mí. Qué duro, porque la ley se te impuso también en contra. Y tal vez no fue la ley, fue las personas que manejaban la ley en ese tiempo, sí, que es diferente, porque a veces la ley actúa de una manera, pero tiene que ver más con el ser, la decisión que toma la persona. Claro. ¿Cuántos años te llevó recuperar a tus hijas? 3 años. Y no las recuperé del todo, fue custodia compartida.
La mayor se vino como yo la peleé totalmente. Me fui a la escuela, me la traje, yo, por una película, se lo juro. En ese momento yo, bueno, ahora hablamos de él, de mi esposo, yo conozco a este muchacho que pasa a ser mi novio y él me dice, no, usted puede tener a su hija mayor, vamos a hacer todo lo posible, aunque tengamos que ir a la escuela. Fui a la escuela y le dije a una maestra, me da mi hija. No se la puedo dar, me la da. Porque ella ni tiene los apellidos ni nada, ella es mi hija y esta niña me la llevo ya. Ahí mismo me la llevé. Y hubo un pleito y esto y el otro, no me la pudo quitar más. A ella sí que no. A las otras dos, claro, definitivamente sí, no se pudo. No. Y tú hablas de tu esposo actual, es tu ángel, porque llegó exactamente en ese momento y fue un gran soporte, y ha sido un soporte por muchísimos años. ¿Cuántos años ya? Ya tenemos 24 años, 17 casados y el resto, ahí hemos estado, ¿verdad? Entre ellos, pero sí, 24 años en todo, gracias a Dios. Ok, después, entonces, te llevaste a tu primera hija y las otras dos fueron custodia compartida y así se manejó. Sí. Después de todo ese proceso. Muy bien, excelente. Después tú consigues un trabajo donde empezaste a ganar buena plata. Ajá. Sí. Y la historia cambió, porque antes una de las cosas era que te decían antes es que él es el que tiene el trabajo, él es el que tiene el dinero y usted no tiene cómo mantener a sus hijas. Sí. Pero después cambió la historia, porque tú ganabas cualquier cantidad más que él. Muchísimo más, sí, realmente esto se me da en ese mismo proceso. El primer año, 2 años, sí trabajé cocinando comida china, trabajé porque honestamente la persona que viene aquí, eso es lo que hace primero, en un restaurante, de mesero, en la cocina, aplanchando, cuidando niños, lo que sea. Entonces yo le daba todo, yo decía, donde me den trabajo, porque tenía que pagarle a él por las hijas, tenía que pagarle, ¿cómo se llama? Se me olvida, se me va esta palabra, es que el inglés. ¿Manutención? Manutención, child support, sí, tenía que pagarles manutención. Entonces, obviamente, o tenía porque tenía, entonces tenía que trabajar. Entonces, yo conseguía trabajo en ese momento en todo, pero me viene la oportunidad donde están requiriendo a una persona para telemercadeo. Entonces yo dije, yo puedo hacerlo. Me voy, pero era llamar a personas y explicarles sobre préstamos hipotecarios. Entonces, cuando yo llamaba con mi acento, la gente oye mi acento porque obviamente vine acá a los 20 años, entonces voy a tener un acento siempre. Entonces me oía y me decía, ¿usted es china o qué? Y me cortaba. Entonces yo, hi, es Katia, soy yo, Katia, era para ofrecerles un producto hipotecario y la gente se reía y me cortaba y yo ganaba de ahí, supuestamente tenía que ganar bonus, era un sueldo de $8, pero con un bonus de cada lead, digamos, me daban como $25 por cada cliente si yo los traía. Y no hacía nada. Yo decía, no estoy haciendo el extra. Y yo quiero hacer el extra por mis hijas, para darles algo mejor. Entonces lo que empecé a hacer, dice, bueno, voy a coger el teléfono público, el directorio, y voy a empezar a buscar nombres en español. Y aquí me voy. Entonces empecé, hola, mi nombre es Katia Martínez, quería ofrecerle tararara, y toda la historia que ya me la sabía de memoria, obviamente, y la gente, ¿cómo? ¿Habla español? Claro, yo necesito una hipoteca. Uy, ese fue un gol olímpico. Esa fue mi lotería, de verdad que sí, porque las personas, tanto no solo para mí, sino para ellos mismos, lo que yo hice con la comunidad hispana acá fue algo grandísimo, porque en ese momento no había nadie. Yo fui la pionera sí conocí a una persona que él fue como mi mentor, porque él era
él era el que aprobaba los préstamos, pero él no hacía los préstamos, que era otra cosa. Cuando yo lo conozco y él habla español y él me dice, yo apruebo préstamos, pero no hago préstamos. Cuando él vio lo que yo ganaba, él me decía, wow, Katia, qué bárbara, porque tenía clientes que no, o sea, me llovía, y mi sueldo era de como, bueno, increíblemente altísimo, una mensualidad de casi $25,000 al mes. Entonces, Wow. imagínense, eso era Hace 24 años. exactamente. Entonces, eso fue, y lo más bonito, lo más interesante de esto es que por ese trabajo, los bancos más grandes del país empezaron a solicitarme todos. Todos me querían, todos querían a Katia. Entonces, donde yo llegaba, me robaban y yo me dejaba robar. Yo decía que me lleve, porque me ofrecían salario completo más todas mis comisiones. Y yo decía, o sea, pero ellos los únicos que querían era traer el mercado, porque en ese momento se llamaba el Mercado emergente. emergente. Entonces, Correcto. era lo que empezaba a sonar, era el boom en ese momento. Y necesitaban otra persona que hablara un idiomas diferentes en ese aspecto, porque en mercados emergentes eran todos aquellos fuera que no hablaran inglés, Sí, español, portugués, etcétera, etcétera. Sí, y bueno, y en ese momento los documentos todos eran en inglés, entonces se me ocurre otra idea. Digo yo, porque eso sí, cuando yo me hice oficial de préstamos, yo no sabía absolutamente nada. Yo me metí en la oficina, de mi jefe. Cuando él se iba, yo decía, tengo tantos, ¿verdad? Personas que quieren hacer préstamos conmigo, voy a ser oficial de préstamos. Entonces le dije a él, quiero ser oficial de préstamos. Me dice, no puede, Katia, usted tiene que tener financiamiento, tiene que tener universidad, tiene que tener un montón de cosas. Le digo yo voy a ser oficial de préstamos. Al mes de eso, yo en un mes me metí en la oficina de él todas las noches cuando él se iba y yo estudiaba los préstamos, hacía la matemática y yo, bueno, no sé ni cómo. Entonces vine al mes y le dije, hágame un examen de los préstamos. Él me dice, ¿cómo que un examen? Le digo yo, sí, yo estoy preparada. Me dice, ¿usted fue a estudiar esto? Le digo yo, no. Entonces viene y me hace el examen y me dice, wow, inmediatamente. Yo tenía oficina, la mejor oficina, tenía todo, porque era la que tenía más cliente atrás mío. O sea, tenía un portafolio de clientes increíblemente, como 50 personas que querían en ese momento hacer. Y entonces él dijo, no, a esta. Entonces, gracias a Dios, se me abrieron las puertas ahí y en todos los bancos acá en Estados Unidos. Eso es muy interesante, Katia, porque estamos hablando que es totalmente una historia totalmente diferente. Una joven madre soltera que tuvo que pasar por esa situación con pocos estudios, tú mismo lo mencionaste, y que sufriste mucho y que muchas veces, bueno, te golpearon, te quitaron a tus hijas, o sea, viviste tantas cosas y después llega un momento y llega una oportunidad, pasa el tren de la oportunidad y decides tomarlo y cambia tu historia hasta el sol de hoy. Sí. Y lo más importante es que yo me sentía tan grande, no por lo que era, por lo que había, sino porque este señor me decía que yo nunca iba a hacer nada acá en Estados Unidos, que todas las personas que venían de otros países no eran nada y que no servían para nada. Entonces yo le dije a él, se equivocó, porque al contrario, y a mí, entre más me digan que no voy a hacer, yo soy una mujer súper rebelde, porque sí, eso sí, mi mamá me lo dice, todo el mundo me lo dice, o sea, inmediatamente voy y hago lo que soy como una yegua, le dice que no, voy y yo tengo que demostrar que puedo hacer las cosas, porque, o sea, reto a mí misma, ni siquiera ya con la persona, sino a mí misma. Entonces yo digo, claro que voy a hacer esto. Entonces
cuando yo gano mi primer sueldo, me acuerdo, lo primero que hice fue llamarlo por teléfono, citarlo, con el cuento de que hablemos de las hijas, y ahí mismo, de verdad, voy a ser muy honesta, le restregué en la cara mi primer cheque. Me sentí muy bien. Les quiero contar que en la preentrevista me lo dijo y no me lo dijo de esa manera. Ahora Pero bueno, sí aquí le ya me lo sacó, puedo, aquí sí, ya aquí se ya puede. tiene que salir. Quiero contarles de que pasó el tiempo con ese trabajo. Katia se profesionalizó, es muy curiosa y ha estudiado muchísimas cosas, pero en ese proceso viene y se convierte en mi señora Costa Rica. No, eso fue en el proceso cuando yo todavía estaba con él como el Amish, y yo ya no. Ahí fue cuando fue, yo pensé que fue después. No, Marco. Eso, ¿Y cómo fue? Antes de que yo ya me fuera, yo le dije a él, no quiero. ¿Se acuerda que le conté que yo les quemé la ropa delante de ellos? Ajá, sí me conté. Sí, es cierto, les quemó la ropa, eso sí es cierto. Pero ahí fue cuando te convertiste en mi señora Costa Rica. Yo pensé que había sido después. No, al tiempito de eso, cuando yo quemé esa ropa y los llamé a todos y les dije, vengan, vean lo que voy a hacer con esta ropa. Esto no me sirve para nada porque ustedes ante Dios hacen más cosas que van a ser más castigados. Entonces, yo prefiero no hacer esas cosas y ser yo misma, seguir siendo la persona que soy. Entonces cogí la ropa, la quemé y ya de ahí cogí una fuerza tan grande. No sé por qué. Dios estaba conmigo. Dios siempre ha estado conmigo. Se lo puedo decir porque yo dije, esto no es una cosa mía. Eso es una cosa de Dios. Porque yo siempre dije, ¿por qué voy a ser Amish? Si fuera que soy Amish y vivo una vida bien, ¿me entiende? Así que, pero si ellos tienen carros, si tienen luz del vecino, si hacen cosas, es una hipocresía. Y para ser hipócritas, entonces no. Entonces yo decía, no, entonces yo sabía que yo estaba haciendo las cosas bien. Entonces sale un concurso de la señora Costa Rica en ese proceso. Yo ya estaba muy metida con la comunidad, no hispana, sino los menonitas, no los Amish. Los menonitas tenían una iglesia y yo los ayudaba a ellos y esto. Entonces sale un concurso buscando a la señora Costa Rica. En mi país para ese tiempo estaba la compañía que se llama Publicidad Latina y no había dinero para mandar a una señora Costa Rica porque no era como muy nuevo para ellos. Eran señorita Costa Rica. La señora Costa Rica era nuevo, perdón. Entonces, ellos dicen, bueno, si ustedes encuentran a una persona que califique lo que sea, entonces, y pasé por todo el proceso con jurados, con todo, y me gané la señora Costa Rica y fui a participar con otros países y fue un evento muy lindo, una experiencia muy grande. Entonces, tuve un título por un año de la señora Costa Rica. Algo que me llamó la atención, que tú mencionaste que una de las razones por las cuales tú decidiste participar en la señora Costa Rica era porque había un trasfondo social para ayudar a aquellas mujeres que por alguna u otra razón habían pasado algún tipo de situación difícil o trauma, y para ayudarles a ellas a salir de esa situación y darles oportunidades para poder agarrar un nuevo rumbo en su vida que les permitiera salir adelante. Sí, de ahí, cuando uno tiene un título como ese, a uno obviamente le dan muchas entradas, se le abren las puertas por todo lado, porque quieren que uno vaya ahí y el título, uno puede dar charlas, uno puede ir a concursos, uno puede ir a juegos, uno puede ir a un montón de cosas. O sea, ese título me dio entrada a mí todavía aún más de lo que tal vez la parte hipotecaria. Yo ya había estudiado un poco de modelaje, había hecho modelaje como mujer pequeña, porque como mujer alta no, pero sí en la parte de mujer pequeña en Estados Unidos eso es muy, muy fuerte. Entonces, todo esto me fue abriendo y como ya estaba muy metida también con la comunidad hispana, entonces me ayudó a poder conocer a un grupo de mujeres que eran víctimas de abuso
de todo psicológico, mental, de todo tipo de abuso. Ahora bien, en ese proceso sí cambió mucho, porque tú dijiste, sentí un poder, te sentiste empoderada, definitivamente, pero sí hubo un cambio, y tiene que ver mucho que ese proceso en ayudar a otras mujeres limpió mucho tu corazón. Sí, eso limpió mucho mi corazón porque vieras que las heridas pasadas para mí siempre ahí obviamente quedan y están, pero trato de curarlas yo misma. Entonces, yo dije, las mías están curadas, ahora me toca curar a otras. Y había un montón de serie de mujeres con problemas grandísimos y este lugar de asistencia a las víctimas se da que uno puede ayudarlas. Entonces, unas monjas de una iglesia católica me invitaban y yo daba charlas y había muchas mujeres que venían y hablaban mucho conmigo porque ellos veían en mí a esa persona totalmente diferente al grupo de la asistencia a víctimas. Veían a una mujer que sí había venido de eso, que se había hecho reina de belleza, que trabajaba en los bancos, que estaba metida en la comunidad. Ellas veían tanto en mí que entonces yo podía hablar con ellas y de hecho con otras mujeres que bueno, una de ellas trabaja aquí toda una vida, que es una de las personas que yo quiero mucho, y esta señora, ella iba conmigo y ella era obviamente que la persona que también me ayudaba para que yo pudiera hacer esas charlas. Entonces, Ana, por cierto, ella me decía, Katia, usted hable con ellas, hable naturalmente, y eso es lo único que hacer, ser natural, hablar con ellas, exponer mi caso y escuchar los casos de ellas. Muchas veces no querían hablar con nadie más, solamente conmigo, y era muy lindo, era muy bonito, porque sentí que fui remendando corazones que Dios me había puesto ahí. Y ahí viene el proceso de la evolución, o sea, un gran dolor que tuviste y todo lo que pasaste, pero te has convertido en una imagen y mucho de tu trabajo social para poder remendar corazones, como tú lo dijiste. Exacto. Porque es algo que has hecho desde esa época para acá, ya desde hace 24 años. Y es algo por lo cual también aceptaste esta entrevista, porque quieres que conozcan tu historia y que puedas decirle a cualquiera, ya sea hombre o mujer, sí se puede. Claro que sí. Uh-huh. Pero resulta que te nos has ido a Holanda, bueno, te has ido a cualquier parte del mundo, pero te fuiste a Holanda, y eso marcó mucho la historia. Estuviste en Egipto, entonces, y has salido en varias revistas internacionales, y te nos vas a Francia dentro de poco. Entonces, cuéntame cómo, o Italia, no, a Italia es, pero quitando esa parte, retornemos, ¿cómo fue que apareciste en Francia? ¿Cómo fue que apareciste después en Egipto? Y aparte de eso, yo sé que aparte de Italia tienes casi que un contrato esperándote para regresar a Egipto. Sí, claro que sí, eso lo voy a tener siempre abierto porque gracias a Dios dejé una buena imagen. Estas personas que se da que en el año 2007 más o menos, cuando se colapsó toda la parte de hipotecaria, cuando hubo todo ese colapso, ¿verdad? Yo me meto me dan un trabajo como vicepresidenta en la división internacional. Entonces, obviamente ya yo había viajado por mi universidad porque también tengo un título de administración de negocios, entonces ya había viajado, pero cuando me dan la división internacional vicepresidenta, se me abre también muchas puertas ya para el extranjero, ya no en Indiana, sino el extranjero. Entonces empiezo a ir a países, Europa, muchos países de Europa, muchos países de Centroamérica, Latinoamérica, y empezó a viajar
y empezó a dedicar ese tiempo más que todo para también pues dar un poco de mi servicio en lo que se refería al trabajo, obviamente. ¿Y cómo fue que paraste en Holanda? En Holanda también paré, fue en Bélgica. En Holanda sí fui, pero ya eso fue con mi esposo. Ya fue con tu esposo. Sí. Y antes estuviste en Bélgica. En Bélgica fue cuando fui a Bruselas, que te comenté que fui a la Unión Europea. ¿Te acuerdas que te dije? Estuve sentada en la Unión Europea y esto fue no por trabajo, esto fue por mi universidad. Yo estudié criminología también. A esa parte queríamos llegar, a esa quería llegar, que eso te llevó a unos niveles enormes. Sí, estudié criminología 1 año y medio. Eso me ayudó mucho. Fuimos a Asia con esto. Entonces, yo de Asia dije, la criminología no es para mí. No me gusta mucho porque estábamos haciendo mucho, bueno, yo en la parte mía era el tráfico humano, la trata blanca, todo esto. Entonces yo decía, no quiero meterme en esto porque cuando estuve en Tailandia, cuando estuve en Laos, Camboya, yo sentí que era muy peligroso para mí como mujer meterme en esto. Entonces llegué a Estados Unidos decidida, cambio de carrera y cambié a negocios y cambié a negocios administrativos, que ahí Y es después, donde viene Bélgica. y resulta que después, entre esas historias, decides estudiar arte culinario. Y te nos vas a Egipto. Y me voy a Egipto. Me voy a Egipto porque vamos a lo mismo. Con el trabajo de vicepresidenta pude conocer muchas personas. De hecho, no voy con ese señor, nunca fui con él, Trump, pero sí estuve en las torres de Donald Trump y todo, porque obviamente que yo me asociaba solamente con personas de esa clase. Entonces, de ese estrato social. en ese trabajo, porque pues no era un trabajo pues de ejecutiva, era una vicepresidenta, entonces éramos solamente 7 vicepresidentes, entonces yo era una de ellos, entonces ahí conocí al señor que me llevó a Egipto. Él y su esposa me ofrecieron, cuando se dieron cuenta que yo estaba estudiando artes culinarias, siempre me había invitado, de hecho, mi hermana y yo ya habíamos ido a Suecia y todo, yo pagué mis tiquetes y todo, pero sí me invitaron a los hoteles porque tienen una cadena de hoteles en muchos lugares de Egipto, Europa. Entonces, gracias, porque yo soy una persona que habla con todo el mundo. En los aviones canso a todo el mundo, porque todo el mundo está dormido y yo soy la que estoy hablando. Pobrecito el que le toca la par mía, porque ya hablo. Y al final me quedo con amigas, con esto, con el otro. Entonces, bueno, esto de las artes culinarias se da por ello, porque estas personas, el esposo y la esposa, me llevan a Egipto y quedaron muy contentos con mi trabajo. También como estudié negocios administrativos, pues tuve que hacer operaciones de los hoteles, son 5 hoteles en Cairo y en Alexandria, ahora son 6, entonces quieren que vaya a conocer el 6º hotel. Entonces, pues me desplazaba de un hotel a otro, ya sean operaciones o ya sea cocinando como chef. Y también como chef es que te nos vas a Italia. Y como chef gané un concurso en mi universidad con 16 personas, solamente 6 ganamos y voy para Italia a ver todo Italia. Ya he estado en Italia, yo viví en Italia 6 meses, pero esto es algo totalmente diferente y me encanta, estoy súper emocionada. Katia, al conocer tu historia y al ver ahora tu historia de éxito y viendo el sufrimiento y las raíces, ¿qué
¿cuál es el mejor consejo que tú podrías darle a cualquiera de todos los que te estamos viendo y de los que te vamos a ver y te van a ver en diferido de tu vida? ¿Qué realmente les puedes aconsejar? ¿Cómo puede cambiar la tortilla de una forma tan grande como cambió para ti? ¿Cuál fue la clave? La clave es, primero que nada, Dios, como se lo digo. Dios fue el que me dijo a mí, Katia, si usted está acá, porque Él no nos lleva a lugares donde Él no nos quiera llevar. O sea, nosotros estamos hechos para que Él nos indique el camino. Yo siempre he dicho, aquí está el barco, toma el timón y yo me voy ahí, como dicen, recostada, porque yo sé que Él me va a llevar. Obviamente que todos tenemos que poner un granito de arena, porque no lo puede hacer él solo tampoco. Entonces, yo siento que el creer en esto primero, Dios ante todo, es lo más importante, porque y si uno llega ya al tope, yo he estado en el tope, o sea, realmente, jamás ver a las demás personas menos que uno, jamás. Pero tú has estado en el tope de los dos extremos. Tope abajo y tope arriba, hablando emocionalmente, hablando económicamente. O sea, has sido una persona que nunca ha habido intermedios, has sido diametralmente opuestos. Exactamente, y por eso es que yo digo, mis raíces es lo más hermoso que yo tengo, es lo más bello que me ha dado la vida. Y estoy súper orgullosa de ser costarricense, de ser latina. Aquí yo hablo mi español, donde quiera que sea. Es más, yo mis Facebooks, mis Instagrams, casi todos los hago siempre en español. Y tengo gente que habla inglés y yo digo que vayan y traduzcan ellos. Porque no, de verdad, sinceramente se lo digo, porque hay mucha gente que viene acá a Estados Unidos y ya vive 2 años, 3 años y que, es que no sé cómo era que se llamaba. Y yo digo, Señor, y me ha pasado con mi propia familia que ha venido acá. Entonces, a mi pobre madre, hay personas en mi familia que le hablan en inglés a mi mamá a veces. Y yo, ¿cómo le voy a hablar inglés a una señora que ni siquiera sabe hablar el inglés? Tal vez ella lo entiende, pero, o sea, yo nunca en mi vida he hecho eso. Simplemente porque me siento orgullosísima y creo que por haber llevado un título también, como de la señora Costa Rica y todo eso me ha enseñado a amar más mis raíces y de dónde vengo. Nunca hay que olvidarse de dónde venimos. Nunca. Qué bonito mensaje, realmente qué bonito mensaje. Y gracias por el ejemplo. A todos nos puede cambiar la historia de un momento a otro, sabiendo ver las oportunidades que Dios nos presenta y no tener miedo para tomarlas. Sí, yo creo que la barrera, mi mamá siempre decía, lo que pasa es que mi mamá no era de brincar de las barreras. Entonces yo decía, ¿por qué lo decía tanto? Aquí la que se brincó todas las barreras de toda la familia fui yo, para serle honesta. Pero bueno, igual le digo, me siento muy feliz por ello y bueno, yo creo que es muy importante. Sí hay que temer un poco, obviamente todos somos temerosos, es parte es normal, todos desconfiamos. Pero yo ahora, durante todos estos años, hay una cosa que sí perdí, la confianza. Cuesta mucho que una persona se gane mi confianza y que sea una persona de verdad, que yo diga, esta persona está conmigo porque yo decido que esté. Pero vieras que rechazo mucho y de hecho hay personas que me rechazan, aunque sea por mi personalidad o lo que sea, pero porque yo sé, hay una intuición en mí que me dice cuidado. Y cuando ese cuidado me dice a mí, yo digo, gracias Señor, porque hace años no lo vi, pero ahora sí, gracias a Dios. También instruirse, un montón de cosas conllevan también a esto, a ir viendo maldad. Yo no conocía la maldad en las personas y ahora he visto maldad en familia, en amigas, mejores amigas, el otro, y la maldad sí existe. Y sinceramente yo siempre digo, Dios mío, agárrame, porque vieras que yo tengo un corazón, sinceramente se lo digo,
no me nace la maldad, no me nace. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora te voy a hacer esta última pregunta porque ya nos pasamos del tiempo, como bien sabes, pero Claro tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo. está bien. ¿Ha valido la pena el precio que has pagado por tu evolución? Claro que sí, ha valido la pena. Creo que todo en esta vida es una enseñanza. Creo que la vez pasada que habíamos hablado lo del sueño americano, sí existe, pero nosotros tenemos que ponerlo, tenemos que soñarlo y hacerlo, porque tenemos que despertar también de ese sueño, porque quedarse dormido es quedarse ahí, despertar es poder hacer. Entonces yo creo que sí que es muy valioso todo lo que he hecho, son experiencias, no le tengo ningún rencor a aquel ser humano pasado, a nadie, porque sinceramente yo creo que lo más bonito en esta vida es dar luz, llevar luz, y siempre que yo brille, todo el mundo va a brillar conmigo, los que quieren, y los que no, que se queden ahí. Qué bonitas palabras. Mediales, yo brille, todos los que estén a la par mía van a brillar, porque tú les vas a ayudar a brillar. Exacto. ¿Para cuándo el libro? Bueno, yo tengo 600, 800, de 600 a 800 poemas, no los he contado, yo escribo. Sí, Tengo yo lo sé. pero sí, yo te conté, pero vieras que el libro lo empecé, ahí lo tengo. Y cada vez que voy a ver el principio, voy a seguir, lo digo yo. Pero sinceramente quiero buscar una buena editorial, un buen lugar donde me lo editen. Revive Editorial, qué mejor opción. Ahí después te cuento, Sí, ya después hablamos de eso entonces. ¿Okay? Sí, pero les digo porque sí, hay varias cuestiones. Está el libro de poemas. Y hay más, y hay más ahí que usted sabe que sí, correcto. No podemos tocarlo aquí porque no nos da el tiempo, pero yo creo que sí, yo creo que mi libro sería un bestseller. Excelente, sí, yo creo que sí. Yo creo que hay una parte que es su libro de poemas, pero también hay un libro autobiográfico que yo sé que lo quiere sacar a luz para ayudar a muchas mujeres. Claro. Y yo lo que poco que he podido conocer de ti es que los fondos, muchos de ese libro es para poder ayudar a estas mujeres y darles oportunidades. Claro. Porque no es por una situación económica el cual escribirás un libro, sino es para ayudar y buscar fondos por todos los lugares que tú ayudas actualmente para poder ayudar a tanto ser humano que ha pasado situaciones difíciles y decirle, yo pude, si yo pude, usted puede. Sí, exactamente. Yo creo que eso es muy importante. Hay una cosa que yo tengo en mi mente siempre cuando voy al océano. Yo me peleo con el mar todo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno camina, se le borran las huellas a uno. Entonces, me sigo devolviendo realmente mis huellas, porque yo creo que siempre y cuando uno siembre una huella de uno en otro ser humano, es enseñarle a otra persona, agarrar a otra persona que esté necesitado y llevarlo, subirlo, enseñarle que en esta vida todo es posible y que cualquier obstáculo que haya tenido, después más bien va a causar risa, va a causar gozo y va a causar una experiencia de vida que uno va a poder hablar así como yo, de que me pasó y aquí estoy y gracias a Dios cada día y siempre me pasan cosas, me pasan todo el tiempo cosas, pero ahí voy siempre porque sé que Dios tiene siempre algo para mí, para todos, todos estamos aquí para algo. Lindas palabras, lindas palabras. De verdad, Katia, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dado para esta charla. Nos hemos extendido más. Esperemos que el canal no nos haga recortes, pero creo que ha valido la pena y has podido contar mucho, porque todavía faltó mucho y eso lo haremos en otro. Sabes que las puertas están abiertas. Gracias. Para poder, de este canal y de este servidor, para poder dar a conocer y ayudar a muchas personas más que lo necesitan. Un saludo desde el centro de las Américas para ti hasta Estados Unidos. Y lo agarro. Muchísimas gracias porque sé que con esto ayudas a muchas personas. Sé que tienes muchos videos ahí, yo he ido viendo también y es muy lindo todo lo que tocas. Entonces quiero agradecerte de todo corazón, de verdad, por haberme tenido acá.
y obviamente que también a la audiencia, no sé quién estará ahí, quién no está, pero igual en que estemos usted y yo o estemos hablando esto o lo que sea, creo que es muy bonito poder tocar temas como estos. Definitivamente, y agradecemos a Carolina Pañagua que nos ha ayudado para poder tener esta Carolina, transmisión, sí, otro en tips. brillo. Correcto, exacto, en Tips al Aire, y entonces realmente continuaremos y próximamente también estará por aquí otra vez Katia con nuevas sorpresas, y muchísimas gracias y saludos a toda la comunidad de Costa Rica que está allá en Estados Unidos, y a todos los chicos que nos están viendo, y gracias a ti que te sintonizaste. Buenas noches. Un verdadero placer. Buenas noches. Ahorita, espérate, que todavía estoy tocando botones acá. Tú sabes cómo es eso. Ahora uno es el que maneja todo. Uno muchas veces le hace todo. Entonces, Katia, ya me voy. Nos vemos hasta la próxima. Saludos. Bye, chao, bye. Nos Gracias. Chao, nos vemos. Adiós. Hola, mi nombre es Carolina Schwann, coach especializada en neurociencias aplicadas. Y yo soy Erika Beltrán, professional coach and brain trainer. Mi nombre es César Renato Robledo, de Rafael Barrera. Les saluda Daniel Nolasco desde Florida, Estados Unidos. Hola. ¿Cómo Hola. te sentiste? Muy bien, vieras que muy súper relajada, súper contenta. Antes de eso había rezado, obviamente, había dicho, Dios mío, ayúdame por favor. Pero vieras que como ya yo, gracias a Dios, he andado, como dicen por ahí, entonces ya es un poco... Lo que pasa es que hay personas con las cuales uno no se siente cómodo, y hablar y tocar algunos temas, y a veces uno los toca porque los toca, pero por el compromiso, pero lo importante es sentirse, que uno se pueda sentir realmente bien, ¿verdad? Una súper entrevista, de verdad, Marco, gracias.